Abundante paz y gracia del Señor Jesucristo con todos ustedes, nuestros amados. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Evangelio Podcast, donde vamos a continuar con el título del conocimiento de Cristo, esta vez englobando cómo nosotros podemos ver en la vida práctica este efecto que tiene conocer a Cristo. Bueno, sin más preámbulo, en esta ocasión tenemos a otro invitado especial aquí, Ángel. Ángel, date un saludo, mi hermano. Saludos. Mi nombre es Ángel y también soy parte de la congregación Mano Escondido. Y para mí es un privilegio, en verdad, poder estar aquí y poder edificar al cuerpo de Cristo. Excelente. Bueno, pastor, sin más preámbulo, vamos a darle inicio al tema de hoy. Sí, creo que vamos a tratar ahora algo muy vertebral y es lo práctico y lo poderoso que resulta este conocimiento en la vida del creyente. ¿Qué produce? Hablamos ya anteriormente de las consecuencias que produce la ausencia del conocimiento: cautividad, destrucción, una vida de apariencia. También vimos cómo en lo anterior, cómo este conocimiento es parte de un diseño del plan de Dios. Pero ahora en esta ocasión nos toca mirar en la vida práctica. Ya vimos lo macro, ¿verdad? Ahora en lo micro, en lo individual. ¿Qué produce? ¿En qué nos ayuda? Cada uno vamos a aportar en mirar con un soporte escritural en qué nos impacta esta realidad. Por ejemplo, Filipenses 3, versículo 10, el apóstol establece algo interesante. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí está hablando de exactamente el padecimiento de Cristo, que debe ser conocido en la vida de cada creyente. Dice ahí, llegando a hacerse, quiero conocer esto, es una intención del apóstol Pablo, y habla del padecimiento. Y el padecimiento de Cristo, lo que nos lleva a un ámbito de todas las cosas que nos ocurren. A veces hemos sido construidos en una forma como iglesia, como una casa de cristal, donde como si estamos en una pasarela, donde no nos van a ofender, donde todos están bien. No es así. Hay un padecimiento. Miren cómo Pablo insiste, dice: quiero conocerle en la semejanza de su padecimiento y en el poder de su resurrección. Él dice: desde la vida de Dios, yo quiero atravesar esos padecimientos, porque él sabe que una vez que él atraviese los padecimientos desde la vida de Dios, entonces él tendrá un resultado, un conocer más profundo de la realidad de Cristo, porque no va a terminar resentido. Qué tremendo cuando pasamos un proceso y Cristo no es contemplado. Simplemente el proceso vino a nuestra vida de económico, financiero o de salud, y en él no capturamos a Cristo. Esa es la tragedia más grande que nos puede pasar. Y un ejemplo de esto es Faraón. Faraón fue probado con 10 señales o plagas, como se llaman, y dice la Biblia que su corazón se endureció. Es decir, que él no pudo ver a Dios manifestándose en ese proceso. Así que el proceso en sí mismo no transforma a nadie, sino que Cristo se ha hallado en ese proceso. Y por eso vemos cómo a Israel el mismo proceso le fue para ellos liberación, para ellos fue prosperidad, para ellos fue salida de la esclavitud. Es decir, un cambio totalmente diferente. Para Faraón fue muerte, para ellos vida, y hubo un cambio. Entonces yo creo que es importante mirar lo que el apóstol establece aquí. Dice: conocerle en el padecimiento. Cada uno de los que nos miran aquí, es posible que estén atravesando un problema de salud, una situación financiera, y ese es un pretexto de Dios para Dios darse a conocer en medio de esos eventos, en las pérdidas que tenemos. A veces Dios quiere revelar su soberanía, a veces en un asunto financiero quiere revelar su provisión y Él revelarse en nuestra vida. Ahí dice ahí, en la semejanza de su padecimiento. No podemos correr al padecimiento, porque el padecimiento es una revelación también dada por Cristo. En este evangelio se padece, se sufre persecución, se sufren penalidades, se atraviesan tribulaciones. Así que Pablo, vemos aquí como intencionalmente dice: bueno, no le voy a correr al proceso, voy a conocerle. Ahora, curiosamente, si leemos el pasaje nuevamente, mire cómo dice: desde el poder de la resurrección. Él no quiere experimentar, aprender ese proceso en la mente natural, sino empoderado por la vida de Cristo. Desde allí, él tener una comprensión correcta de lo que está ocurriendo, porque de lo contrario, hay gente que sale de un proceso diciendo que son una víctima, que todo le cayó encima, que por qué le ocurrió a ellos, y su fe se desgasta. Al contrario, este hombre descubrió, no, que los procesos eran algo elemental para que la fe se expandiera, y por eso él insiste: desde la vida resucitada, quiero conocerle en el padecimiento. Así que te exhorto, y a todos los que estamos aquí, que cualquier evento que atravesemos en lo temporal es un pretexto de Dios o una oportunidad para conocer en medio de ese dolor o momento incómodo la revelación de Jesucristo.
Excelente, Dios mío, espero que vayan tomando notas, pueden darle para atrás el video también, pausarlo cuando sea necesario. Michael, coméntanos, mi hermano, ¿cómo nosotros podemos ver esto en nuestra vida del día a día? También hay que señalar que en el proceso de renovación que habla, por ejemplo, la carta a los Romanos en su capítulo 12, lo voy a leer, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la renovación de la mente, es decir, esa reforma que vamos recibiendo, nosotros estamos cada día más entrando en una redefinición de todas las cosas, de qué es realmente servir a Dios, de qué es realmente amar a Dios. Por ejemplo, esta es una de ellas, el padecer, por ejemplo. Eso es algo que no se conoce, se necesita conocer al Señor en eso. Y para eso va a ser necesario entrar en un proceso de renovación donde está siendo colocado el entendimiento correcto de cómo es que esa vida de Cristo en nosotros opera. Y esto nos garantiza algo, el que no seamos conformados. Dice, no se conformen. Es decir, si nosotros, ese podría ser un poco la consecuencia, si nosotros no recibimos el conocimiento de Cristo, entonces estamos expuestos a una corriente filosófica, política, que nos va a arrastrar y nos va a conformar. Entonces, si no estamos siendo conformados a la imagen del Hijo, pues vamos a estar siendo conformados a la imagen de Adán. Eso es lo que está diciendo ahí. Y para pautar también dice aquí que como consecuencia dice que se comienza a discernir la voluntad agradable y perfecta de Dios, que es una manera muy diferente. Es decir, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo tengo que escuchar una voz. No estamos anulando esa manera de Dios hablar, pero aquí habla de un proceso donde yo estoy recibiendo un conocimiento, estoy siendo renovado por ese conocimiento. Esto está cambiando mi manera de procesar las situaciones, las cosas. Y al cambiar la manera de cómo yo interpreto y juzgo las situaciones, eso me da como resultado yo decir, aquí está Cristo o aquí no está Cristo. Es decir, es necesario el conocimiento revelado de la persona de Cristo, sus logros, su naturaleza, para que podamos entonces dentro de ese proceso comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Excelente. Wow, increíble. Nuestro hermano Ángel, ¿cómo nosotros podemos ver esto en la vida práctica? Bueno, yo quería también hablar sobre una experiencia que nosotros pasamos, yo y mi esposa, referente a esto mismo, sobre el padecimiento. Hace ya como algunos 4 o 5 meses, nosotros tuvimos una hija y la perdimos. Es decir, mi esposa dio a luz, pero solamente vivió como algunos 30 minutos. Los doctores le dijeron que eso podría pasar y nosotros siempre nos mantuvimos creyendo, pero también entendiendo de que el Señor es soberano. Y mi fe no puede anular la voluntad de Dios, porque a veces toma la fe como que Dios tiene que hacer lo que yo le digo. O sea, Dios es el sirviente mío y si yo creo que esa roca se va a mover, Él lo va a hacer, porque yo ayuné 500 días. Pero no se trata de eso. Entonces nosotros sí le creímos al Señor, pero el Señor en su soberanía decidió pues llevársela. Y para la congregación donde nosotros estábamos y todo el que sabe esa información, quizá me ve a mí y dice, pero no pasó nada en la vida de él sigue igualito. No es eso. Lo que pasa es que el entendimiento y el conocimiento de Cristo me ayudó a permanecer y a atravesar ese proceso, porque algo que aprendimos ahí fue la importancia de estar fundamentado en la roca y no en la arena. Si mi vida hubiese estado fundamentado en la arena, yo digo, Dios, pero ¿por qué tú me la llevaste? O sea, esa era mi vida. Eso no es posible. Y quizá me hubiese derrumbado, quizá me hubiese estado en una situación totalmente quizá contraria a la que estoy ahora, si no hubiese entendido que Cristo es la roca y que la fe en Cristo está consumada. Y simplemente le creímos a Él, y no porque no haya pasado lo que yo quería en la temporalidad, no significa que no tuve fe, simplemente que Dios en su soberanía se la llevó para que nosotros tuviéramos una medida de Cristo en esa situación. Y no fui yo, o sea, yo no tengo la capacidad de yo aguantar eso, como que nada pasó, y dándole gracias al Señor y viéndolo a Él, sino que ha sido el mismo conocimiento que Él mismo ha revelado a la vida de nosotros, de mi esposa y a mí, lo que nos ha permitido atravesar este proceso como debemos atravesarlo, sin victimizarnos, sin decir, porque que muchas personas a veces hacen eso, maldicen a Dios, tú no me quieres, yo no soy tu hijo, y por ahí se descarrían y se van por ahí. No estoy diciendo que yo soy un superhombre, estamos hablando del conocimiento, la importancia de conocerlo. Si yo no hubiese entendido esta palabra y quizá me hubiese sumergido, no sé quizá dónde estuviese. Si el conocimiento de Cristo en mi vida
no hubiese sido expresado, ¿no? En verdad no sabía dónde estuviese. Por eso la importancia del conocer. Y una de las cosas también que hace ese conocimiento es que me enamora. El conocimiento me enamora. Yo me enamoro de mi esposa, ella se enamoró de mí porque me conoció, obviamente. Ella no se enamora de mí, de que yo no te conozco, ya yo te amo. Por eso yo no creo en el amor a primera vista, de que entre dos gente. Amor a primera vista, no, yo te amo, pero como si tú no me conoces. Pero en Dios es diferente. El amor, mientras más yo conozco al Señor, ese conocimiento me va enamorando porque lo estoy conociendo. El Señor nos regaló una canción a nosotros, que yo siempre lo digo. Se llama así: mientras más yo te miro, más me enamoro. Y eso es una realidad. Ese es un conocimiento que estamos teniendo, que a medida que yo lo voy conociendo, yo me voy enamorando porque yo estoy conociendo quién es mi Dios. Wow. Entonces, ese conocimiento a mí me enamora. ¿Y qué produce el que yo esté enamorado? Entonces, produce obediencia. La obediencia es por amor, no por ley. Es decir, si yo amo a mi esposa, yo hacerle un plato de comida o quizá hacer lo que ella me dice, mira, esto no me va a costar porque yo la amo. Simplemente. Increíble. Entonces, ese conocimiento me enamora, y ese enamoramiento me produce una obediencia, porque muchos de nosotros queremos obedecer a Dios, y a veces decimos, a mí me cuesta mucho. Te cuesta porque no lo estamos conociendo. Amén. Entonces, ese conocimiento de Dios nos enamora y nos ayuda a obedecer su voz. Y también otra cosa que hace el conocimiento es que el conocimiento trae entendimiento. El pastor siempre pone un ejemplo del celular, que usted tiene un celular, usted conoce su celular, que es un iPhone, que es un Android, que es un Google, que sé yo qué. Pero usted no entiende el celular. Usted sabe quizás busca en YouTube, quizás hay WhatsApp, pero usted no entiende a profundidad el celular. Entonces, conocimiento y entendimiento son dos cosas diferentes. Entonces, el conocimiento me da entendimiento. Si yo tengo un manual de un control, yo tengo el control en mi mano, ok, yo sé tu control. Cuando yo leo el manual y digo, ok, el manual me explica cómo yo debo prender el control, dónde yo lo agarro, dónde yo puedo arreglarlo. Oh, ok, por eso es. Entonces ese conocimiento a mí me da un entendimiento. Y ese entendimiento produce un fruto. Porque como decía el hermano Neno, mi hermano Michael, nosotros, esa renovación, a medida que yo me voy renovando en él, va produciendo un accionar. Porque toda acción va precedida de un pensamiento. Y el fruto del Espíritu es primeramente algo que está dentro de nosotros, que después nosotros podemos expresarlo en la temporalidad. Entonces, por eso es importante nosotros conocer al Señor, conocer a Cristo, porque nos enamoramos y también entendemos más y más, y hace que produzcamos el fruto del Espíritu Santo. Increíble. Me impacta ver como esto que estamos hablando, no, como hablábamos en otro video, no se relaciona con nosotros nada más de una manera intelectual, sino que nos arropa en una realidad. Mira como tú comentabas eso, que siempre que te escucho me deja en shock, ¿verdad? Porque a veces uno habla mucho, y Dios nos da una palabra, uno lo anota, lo ve en la Biblia, pero verlo plasmado en la vida también a nosotros nos edifica, nos solidifica en él, diciendo, Dios mío, mira cómo a Ángel y a Jessica lo abrazó esta realidad que hizo que el dolor tuviera sentido. Como usted también comentaba, pastor, ese dolor tiene un sentido que lo confirmó ustedes en la fe. Vieron una expresión de Cristo y pudieron también expresar a Cristo. O sea, ustedes lo conocieron y lo dieron a conocer. Y continúa. Y continúa, claro, porque mira cómo nosotros también estamos siendo edificados. Dios mío, qué resistencia Dios nos da incluso a ese tipo de situaciones. Se está cumpliendo ahora mismo lo que se trató en el podcast anterior, que el conocimiento de Cristo es expresado en el cuerpo. Ellos son del cuerpo y ahora están expresando parte del conocimiento adquirido en la experiencia que ellos tuvieron personal como pareja. Exacto, y lo está, por ejemplo, lo está diciendo en palabras y nos lo está comunicando acá, pero lo que realmente nosotros estamos recibiendo como impartición fue la experiencia de vida que él tuvo. La vida con lo que él se encontró, o sea, con lo que ellos se encontraron. Que algo poderoso, como Dios comunica todo este asunto de su cuerpo y disfrutamos de la plenitud que hay en él, ¿verdad? Pues, como lo que no vieron el video anterior, pueden darle para atrás y para que vean la importancia de nosotros comprender cómo esto se recibe a través de su cuerpo. Y también lo que decía nuestro hermano Michael, y quiero retroceder un poquito para hacerte una pregunta. Michael, ¿cómo nosotros como generación, como muchos jóvenes que no están acá, que nos escuchan y dicen, ven acá, pero
¿Cómo yo sé cuando hay una corriente evangélica cristiana, verdad? Pero que conforme a este mundo, ¿cómo yo identificar si eso me está abrazando o si yo estoy en el camino correcto? ¿Cómo saber si mi mente está siendo renovada o simplemente mi mente está siendo actualizada con información nueva? Lo dice claro el punto que trataba el pastor en la otra ocasión. Es decir, este conocimiento se trata de Cristo. Ahora, esto es un conocimiento proactivo. No es algo que yo voy a conocer de Cristo de una manera intelectual, lo voy a procesar, ya lo sé, y se me queda como una teoría. Por ejemplo, el pastor explicaba en una ocasión, que también me puede ayudar ahí en ese aporte, la palabra dice en Romanos capítulo 5, en su verso 1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, habla de algo consecuente, es decir, la paz que nosotros podemos experimentar o participar de ella es consecuencia, es resultado de que se ha creído en la justicia de Cristo. Es decir, si la justicia fue comprendida, o sea, si fue comprendida fue porque se ministró un conocimiento sobre esa justicia. O sea, yo obtuve la conciencia de que fui justificado por Dios y como resultado hay una paz. También el Pablo dice de otra manera, dice que presenten sus peticiones y toda esa ansiedad, dice, se va, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. También muchas veces, ¿por qué no hay un estado de reposo? Porque hay cosas que todavía no se han puesto delante de Dios para entonces nosotros ponerlo delante en una confianza en el Señor, para saber que todo eso Dios lo está trabajando. Pero en este caso, por ejemplo, nos damos cuenta por eso, porque ese conocimiento siempre me va a llevar a Cristo también. Y llevarme a Cristo implica a todo lo que Él contiene en su realidad, a su realidad justiciera, a su realidad redentora, todo eso. Perfecto. Entonces, se tiene que ver evidenciado en carácter, en vida. O sea, es transformativo. Perfectamente. Perfecto. Por eso partimos la premisa, dice, y esta es la vida eterna que te conozca. Estamos hablando de un conocimiento expresado en la vida de Cristo. Si no podemos nunca hilar eso, porque entonces si nos quedamos con un conocimiento solo, entonces no tiene sentido. Es decir, que caímos en lo mismo, un conocimiento natural. Es un conocimiento que conlleva la vida. ¿Y qué es la vida? Su naturaleza. ¿Y qué es su naturaleza? Amor, gracia, fe. Todas esas realidades que el Nuevo Pacto explica están contenidas en esa naturaleza. Así que no se puede perder vista. Conocimiento relacionado con la vida, vida relacionado con conocimiento. Cualquiera de los dos que se aísla crea un caos. Ya. Y también uno a veces critica al hermano que dice, este hermano como que no tiene entendimiento, literalmente. El entendimiento, ese entendimiento de Cristo, ese entendimiento de su sacrificio, de lo que él ha hecho, va a ser que en el carácter y en la acción se va a demostrar. Entonces, cuando nosotros veamos a un hermano que quizá no esté demostrando esos frutos, usted puede entender que está precedido de que no entiende. No se le ha revelado. Entonces nosotros no vamos Eso produce paciencia a nosotros también con los hermanos. Sí, para nosotros no juzgarlo, para nosotros no condenarlo, sino simplemente no entiende. ¿Y quién lo va a amar más que Dios? Y Dios siempre se está revelando en todo. Yo quería leer un versículo rápidamente. Está en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y quien lo está diciendo es Pablo. Pablo no era un loco. Tenía mucho conocimiento del cual hoy, si yo lo tengo o una persona no lo tiene cristiana, se puede quizás hasta envanecer de sí, pero yo estaba a los pies de Gamaliel, que es lo que tú dices. Sin embargo, lo está tomando todo por basura. Dice, por el conocimiento de Cristo. Es decir, que ha pasado mucho en los púlpitos. En los púlpitos ha pasado mucho que el predicador le dice al creyente lo que tiene que hacer, pero no le dice, tú tienes que hacer así, le dice el resultado, pero no le dice lo que tiene que hacer para obtener ese resultado. Yo puedo pararme en una prédica y decir, usted tiene que tomar todo por basura porque hay gente, y vamos con él, hay gente. Hay gente que no toma la cosa por basura, pero ¿cómo lo va a tomar por basura si no conoce a Cristo? Si él conoce... Ese tesoro, si no se conoce a Cristo, esa basura viene siendo tesoro. Si ese conocimiento de Cristo no está precedido, no se está conociendo, yo no puedo dejar la cosa por basura. Y quizá no suene tan fuerte decirlo así, pero en la vida práctica, dejar las cosas por basura. Nosotros tenemos muchísimas cosas a las cuales Dios nos va a llamar a que renunciemos por el conocimiento de Él. Eso puede ser música, eso puede ser televisión, eso puede ser celular, amigos, lugares que vamos a tener que renunciar, no de que porque yo lo estoy haciendo forzado, de que yo tengo que renunciar, sino por ese conocimiento
que a medida que yo estoy conociendo a Cristo, me está implantando de una manera y es algo natural, no es forzado. Es algo que pasa natural. Entonces, a veces nosotros, los creyentes, vivimos en el yin yang. Y siempre digo eso. ¿Cómo se va? En el yin yang, en el bien y el mal. Es decir, si a mí en la vida me está pasando algo bueno, es Dios. Y si a mí me está pasando algo malo, es el diablo. No. A Job, quien le trajo todo eso, Dios lo permitió. Entonces tenemos que entender, nosotros no somos como los del mundo. Nosotros dice que todas las cosas obran para bien. Obran para bien. Todas las cosas, eso implica todas las cosas. Lo que me pasó a nosotros en nuestro matrimonio, eso fue algo. Eso obró para bien. Pero es porque yo estoy en Cristo. El que está afuera no le obra para bien. Entonces el creyente no puede vivir en el yin yang, que sería lo mismo vivir en el conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento que está el hombre, Adán. ¿Qué tal? Que bueno, lo bueno es bueno, bueno, eso es Dios. Sí, muy bueno. Y lo malo no, eso es el diablo que me está llevando, como uno dice. Pero no, tenemos que entender que nosotros que estamos en Cristo, Dios permite que ciertas cosas no pasen cuando están en su voluntad. Ya hay cosas que uno mismo se la busca por irresponsable, porque usted hizo una cosa, tiene una reacción por su responsabilidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay cosas que se salen de tu control y te vienen a ti ciertas dificultades, como estamos hablando del padecimiento, te vienen ciertas dificultades y hay que entender que todo obra para bien conforme a lo que su propósito han sido llamados. Entonces Dios está en eso que te está pasando. Sí es. Que no podemos ver como que Dios está como ajeno o como que está callado y tú no le importa. Dios sí sabe por qué lo permitió y al final de cuentas vamos a decir, la meta de todo proceso es que nosotros podamos verlo a Él. Job al final, ¿qué fue lo que dijo? Job dijo al final, de hoy te había oído, mas ahora te veo. Entonces, conocerle. Entonces, y dice de Job que él rociaba sangre y que, no recuerdo bien, lo voy a parafrasear, dice que él rociaba sangre a sus hijos y era como un hombre muy devoto. Se veía que conocía a Dios, supuestamente. Pero no, él mismo lo dice. Yo te había oído, pero ahora yo te conozco, ahora te veo. Entonces, entender que nosotros estamos ahora en el árbol de la vida, que es Cristo, y no en el árbol del bien y del mal. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros, obra para bien para nosotros, y es para que Cristo sea expresado y se pueda ver. Y discúlpame que te interrumpa. Y ¿sabes qué interesante? Tú ahora que mencionas a Job, cuando él dice, mas ahora mis ojos te ven, todavía él estaba llegado. Todavía él estaba en el proceso. ¿Verdad? No fue cuando él no vio a Dios después que Dios le rehabilitó todo, sino que aún estando ahí, Dios cuando habló, lo vio a él y dijo, ahora mis ojos te ven. Y fíjese cómo él entra en ese estado de plenitud, de tranquilidad y gozo. Se podría decir también ahí también él está en un estado de renovación también. O sea, él está siendo renovado con todas esas situaciones hasta que llega a una comprensión y puede, como dice ahí, comprende la buena voluntad. Ok, pero es que yo creía que yo lo estaba viendo, pero no, realmente. O sea, yo creí conocer a Dios, pero me di cuenta ahora, en la manera que lo estoy contemplando, de que no era así, que era una cosa y ahora es otra. Y esa renovación produjo que él no se tuviera que esperar que el contexto cambiara para él participar de la vida, para él participar de lo que Dios le estaba mostrando. Los hijos todavía lo tenía perdido y el cuerpo tenía lleno de llaga, pero aún así él estaba recibiendo la plenitud. Eso es una palabra de esperanza para nosotros, ¿verdad? Saber que a veces nosotros programamos que en la resolución del problema es que nosotros vamos a ver a Dios. Cuando algo externo cambia. Exactamente. Pero Dios nos muestra que, combinado con lo que usted decía anteriormente, pastor, que o sea, no solamente después del padecimiento las cosas tienen sentido. Incluso en el padecimiento, aunque las cosas no se resuelvan, nosotros podemos todavía ver la vida de Dios revelada. Y eso me lleva a algo que Dios me hablaba de cómo nosotros podemos disfrutar del triunfo en Cristo. Podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16, cuando en el contexto de Eliseo y el criado, dice, estaban sitiados, claro, poniéndolo en contexto, estaban sitiados, todo indicaba que había muerte, porque eran demasiado los que los perseguían. El 16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y te dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los asirios descendieron, él oró
a Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Es increíble cómo el joven estaba angustiado, tenía ansiedad y se ve acá y como tenía una mentalidad de derrota y desesperanza, pero no fue que Dios... Cuando oró Eliseo bajaron la gente ya estaban ahí, solo que él nunca la había visto. Y tampoco cambió el entorno. Tampoco cambió el entorno. Revelación. Exactamente. Se le fue revelado, conoció y entonces instantáneamente el joven produjo una mentalidad que es completamente contraria. O sea, él dijo, hombre, siempre ganamos. O sea, es imposible que ellos no ganen ahora yo viendo esta realidad. Te ubica en una posición completamente diferente. O sea, que es como que cuando nosotros entendemos la realidad de Cristo, no es que Cristo ahora está nivelado con el problema, es que nosotros vemos una victoria absoluta, inminente en todas las ocasiones. O sea, nos cambia a nosotros, nos quita de esa angustia de qué va a pasar mañana, qué es lo que está pasando hoy, y nos ubica en una posición donde sea lo que pase, estamos siempre ganando. Y Dios me decía anoche, mientras meditaba en este versículo, que no es necesariamente que Dios nos llamó a ir por la vida batallando con herramientas que no podemos ver. No una fe ciega que trata de tirar patada al aire a ver qué sucede, sino que nos dice que tenemos que ver por medio de la fe lo que tenemos en Cristo. Eso es lo que Dios me decía. Hay veces que la gente dice, no, vamos a darle para adelante y sin ver, tira patada y haz lo que tú puedas. Y Dios va a ver lo que hace con la situación. Pero no es eso. Él nos está llamando a verlo a Él, a conocer a Cristo. Y una vez nosotros conociendo a Cristo por medio de la fe, vamos a ver con lo que contamos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 15, nos apoya esto en la Nueva Economía. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿No? O sea, Él puede decir espíritu de sabiduría y revelación en cualquier otra cosa, ¿verdad? En los poderes, en cómo hacer milagros, cosas, pero dice en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea, nos coloca una esperanza primero y dice cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es un asunto que una vez Dios mostrándonos nos solidifica y de ahí no nos movemos. Tremendo, Edward, y también tiene el mismo contexto porque recuérdate, Jesús está rodeado de los asirios. Por aquí están rodeados del culto a Atena, de la persecución que había por Roma. Es decir, todo eso era donde estaban sitiados ellos, los efesios. Sin embargo, Pablo le dice, no, que sea, así como Eliseo oró, que se abra el entendimiento para que vea quién está rodeado de quién. Entonces le está diciendo aquí, para que se vean en el poder y en la esperanza. Es decir, que el mismo cuadro, pero en otra época, la misma realidad. Dios no está modificando nada exterior, pero está produciendo un cambio interior, un conocimiento interior. Yo veía a Giesiel mientras tú hablabas, con un conocimiento, cuando él mira, hay una información que le arroja, él está rodeado. Y él tiene un conocimiento natural, lógico, racional respecto a lo que está ahí. Y es cierto y es verdad. Sin embargo, cuando él entra al ámbito de revelación, en el mismo lugar, en el mismo entorno, cuando el velo es quitado, entonces nada cambia el escenario. Pero él lo mira como Dios lo mira. Desde la perspectiva de Dios. Es decir, que es tremendo. Por eso estamos hablando que este conocer por revelación es totalmente superior. Lleva años luz al conocimiento natural humano. Es decir, que sigamos siendo edificados en esta realidad tremenda del Señor. Lo arropa, lo abraza. Sí, es un asunto increíble. Amados, sigan nutriéndose de lo que el Señor está dándonos acá, porque yo estoy recibiendo como un niño. Y también ustedes den sus aportes en los comentarios si Dios les ha indicado algo también. Amados, vamos a entrar en palabras finales porque se nos ha acabado el tiempo. Si quieren alguno de ustedes dar una última participación. No creo, bueno. Me gustaría leer este pasaje, sí, para terminar. El mismo que Ángel leo dice, ciertamente aún estimo, mantengan la idea, los receptores que escuchan esto, la palabra conocimiento, estamos hablando que es la vida del Señor, el conocer la vida. Vamos a leerlo en ese concepto. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Este conocimiento de Cristo qué es? Vida eterna. Sí, ahí lo podemos parafrasear. Juan dice que, y esta es la vida eterna que te conocen a ti. Entonces él dice, lo he dejado todo por el conocimiento. Ese conocimiento que es vida, por causa de la vida de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que yo sé que hay una distancia entre esa verdad y la realidad que vivimos,
Pero es la meta que debe gobernar la mente de todo creyente. Tener todo como pérdida, lo que sea, por el conocimiento de Jesucristo, que esté por encima, sea supremo de cualquier situación y circunstancia que atravesemos. Así que muchas bendiciones y paz del Señor. Ese es el punto de lo que estamos hablando, el conocimiento que es fundamental para nosotros. Muchos problemas que nosotros tenemos, quizá de depresión, de falta de perdón, de rechazo, de baja autoestima, es por no conocer quién murió por nosotros, es decir, por no conocer el sacrificio del Señor. Y a medida que nosotros conocemos eso, esas cosas se van evaporando de nosotros, porque el no conocer ese sacrificio lo que hace entonces que nosotros conozcamos otras cosas. Muchos de nosotros a veces conocemos muchísimas cosas. Conocemos de Netflix, de basquetbol, de fútbol, de PlayStation, de los Power Rangers, de muchísimas cosas. Pero no conocemos al Señor ni lo que ha hecho en nosotros. Ya estamos hablando de personas que han nacido de nuevo. Tenemos que entrar, ver lo serio que es el tema del conocimiento, porque es la vida del creyente. Conocer a Cristo, que es la vida eterna, conocerlo a Él. Esa es la vida del creyente. A eso que nos mandan una y otra vez a conocerlo a Él. Eso puede pasar también cuando una persona encuentra un reloj en la calle, no sabe el precio del reloj. Imagínate, voy a poner un Rolex, porque el Rolex es carísimo. Entonces la persona encuentra un Rolex, dice, ¿y este disparate? Y lo bota, porque lo ve roto. Pero porque no tiene el conocimiento de que ese Rolex vale mucho, entonces lo bota. Entonces quitemos eso y pasémoslo a Dios, que esto es una cosa temporal que se va. Pero en Dios es totalmente más grande la diferencia. Estamos hablando de que yo puedo despreciar una verdad del Señor simplemente porque no lo conozco a Él. Y lo mismo que estábamos hablando del cuerpo. Yo puedo despreciar a un hermano que me está diciendo una verdad de Cristo porque simplemente yo no conozco el cuerpo. Yo no conozco que en ese hermano radica la vida de Cristo y él me está hablando de parte de Cristo. Entonces, el conocimiento eterno de Cristo es fundamental para nosotros. Y yo quiero también invitarle a ustedes, a los que nos están oyendo, que oren y que le pidan al Señor ese conocimiento. Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte en plenitud. Yo quiero conocerte totalmente. Quiero saber lo que tú has hecho por mí. Yo quiero que tu sacrificio sea revelado a mi vida para entonces yo caminar en esa plenitud de gozo. Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano Michael. Yo creo que me gustó una palabra que tocó el pastor en el verso, y es el asunto del blanco de Pablo. O sea, la meta, ¿cuál era? Que era perseguir ese conocimiento. Entonces, para que para que nosotros como creyentes no andemos como deambulando, como sin tener como un norte. El reto más grande, primero, diría yo, sería nacer de nuevo. Gracias al sacrificio de Cristo, todo lo que hemos creído en Él, nacimos en una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos un segundo desafío. La meta es crecer. Y la Biblia le llama, o la palabra de Dios, le llama a crecer, a recibir la medida de ese conocimiento de Él. Es decir, que si quiere tener una meta realmente verdadera, es esa. Es decir, ¿cuánto yo puedo crecer en la medida de ese conocimiento? Ese debería ser el desafío de todo cristiano. No cuánto puedo orar, cuánto puedo más ir a la iglesia o no, cuánto puedo ir mal o no. Todo eso es importante. Pero si no es consecuente, si no es el resultado de haber recibido primeramente este conocimiento del Señor, entonces queda como nulo. O sea, no tiene como ningún sentido. Yo creo que nosotros, todo el cuerpo de Cristo, el desafío que Dios nos hace es eso. Es cuánto yo lo puedo conocer a Él. Cuánto yo lo puedo conocer a Él. También determina cuánto yo puedo expresar. Porque ese es el asunto. Dios se quiere revelar en nosotros, en su cuerpo, pero quiere darse a conocer a través de su cuerpo también. Es decir, que no es una visión egoísta. Es revelación para conocerlo, pero una expresión para que lo que ya fue revelado se dé a conocer. Excelente. Wow, tú diciendo eso, que me acuerda en Hechos, ¿verdad? Como la iglesia primitiva estaba mostrando tantas buenas cualidades, la unión, que se despojaban de su propia pertenencia para el bien común. Un asunto que cada vez que se ve hoy en día, dice, wow, tenemos que coger los moldes y fotocopiar lo que estamos viendo ahí. Tenemos que ser Hechos 2. Y yo he ido a 50,000 actividades de Hechos 2. Así mismo se llama, ¿verdad? Y ve cómo
como lo que tú decías, Michelle, todo eso se estaba siendo producido a causa de la vida, como resultado de participar de ese conocimiento de la vida de Dios. Entonces, eso nos trae una esperanza, nos arroja también un descanso y una tranquilidad de que la tarea es nosotros disponernos, ¿verdad? Ponernos disponibles para que el Espíritu nos muestre al Hijo, y Él es el que produce todas esas cosas. Lo que tú estabas diciendo, más congregación, más tiempo de oración, más efectividad y aporte en el cuerpo, tiene que ser resultado de participar de la vida, ¿verdad? Y para poder participar de la vida, como usted decía, pastor, es lo mismo, hay que conocerlo más a Él. Yo creo que también, porque me encontré, y lo digo como testimonio, en una temporada de mi vida de fatiga donde yo decía, wow, sí, tengo que ser más efectivo, tengo que ser más preciso en todo. Y yo me involucré en muchísimas cosas que yo quería hacer. Y eso generó una carga en mí increíble, porque yo tratando de ser preciso y tratando de hacer cosas, cometía muchos errores y veía a los ministros cortando los aires. Yo iba acá y cómo que uno llega ahí. Y después, entonces, cuando escuchamos esto de parte del Señor, esto trajo un descanso en mí increíble. Y al mismo tiempo, nunca he crecido a un ritmo tan rápido expresando a Cristo en mi vida. Y eficiente en descansando, en conociendo al Hijo y dejando que la vida de Dios se exprese en mí. Es un asunto increíble. Yo creo que esto da para mucho más. Creo que en otras futuras ocasiones vamos a poder seguir abundando acerca de esta vida eterna que hemos recibido, que es Cristo en nosotros. Amados, ¿tú te quieres decir algo? Ahora sí, oramos por la audiencia para que estos velos se muevan. Para hacer un poco también práctico esto, Pablo claro. Fue intencional y dice que oró. Ese mismo pasaje que tú tenías ahí de Efesios 1:15 dice que oró para que el entendimiento de Cristo sea revelado, y lo oró por la iglesia. Parece que no era suficiente con enseñar, sino que recurrió a la oración para que se movieran los velos. Nosotros queremos orar por toda la audiencia que se expone a esta palabra, para que lo que estamos hablando aquí no simplemente sea información, sino que ustedes participen y tengan su propia experiencia con el conocimiento de vida en Cristo. Así que oramos desde este lugar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo agradable y perfecto que estaba en tu plan eterno, Señor. Padre, mira que estamos tratando los intereses del reino, lo más importante, Señor. Lo más importante de todas las edades, el conocimiento de Cristo, que es la vida eterna expresada, Señor. Padre, mira a cada persona, Señor, a cada hijo tuyo, y también aún los que no te conocen, Señor, hasta donde están en el alcance de estas ondas, Señor. Padre, oramos para que el espíritu de revelación, Señor, venga sobre ellos y el entendimiento sea abierto. Padre, cada hijo tuyo conozca la esperanza, las riquezas de la gracia, pero también en la supereminente grandeza de tu poder que opera en todos los que creen, Señor. Padre, oramos, Padre, en este momento, para que todo velo, Padre, sea removido. Padre, toda vida cansada, toda vida, Padre, que no comprende los procesos que le ocurren, Padre, y que no puede percibirte, Padre, ni en la palabra, ni en el cuerpo, Señor, ni en tu voz. Señor, oro, Padre, para que sean removidos estos velos, Señor, y nuestro entendimiento, junto con nuestros hermanos, Padre, sea iluminado por la vida de Cristo y por el conocimiento de Cristo. Que en los días que nos queden en esta tierra, Señor, seamos gobernados por este conocimiento. Que el deseo de conocerte gobierne todo nuestra vida, por encima de toda necesidad y de todo deseo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En nombre poderoso de Cristo Jesús, esto ha sido un tiempo tremendo, amados. Gracia y paz del Señor Jesucristo con todos ustedes. Gracias. Hasta luego.